ICVI, Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas. Bueno, muy buenas, ¿cómo estamos? Vamos a ir comenzando nuestra clase de hoy, de pulsología. La primera parte, la parte teórica, donde voy a contar un poquito la fundamentación de los pulsos, la voy a hacer en abierto para que pueda ver la gente y de alguna manera puedan estimularse a hacer este tipo de cursos en online. Vamos a poner a grabar. Bueno, espero que me estén escuchando aquí ahora mismo en directo la clase de pulsología. Bueno, el día de hoy vamos a centrarnos en 3 puntos concretos. Vamos a estar aproximadamente de 3 a 4 horas o lo que haga falta dando la clase de hoy. Vamos primero que nada a explicar qué son los pulsos. Posteriormente vamos a explicar los pulsos según las formas. Dedicaremos una hora, hora y media a esa teoría. Y luego haremos los pulsos según las tensiones. También dedicaremos un rato a esa parte. Y posteriormente os enseñaré un poquito sobre los pulsos en relación a lo que son las plantas medicinales, cómo se estudian los pulsos en relación a las plantas medicinales. Por lo tanto, la clase de hoy va a estar muy completa. Espero que os guste, podéis disfrutar de ella y luego la podréis ver tantas veces como queráis. Durante 3 meses estará abierta para que podáis repetir. A todos los que estáis en la clase os mandaré el manual que vamos a estar aquí compartiendo con vosotros para que podáis estudiar. Luego, evidentemente, esta clase, al ser de pulsología, tenemos que hacer práctica. La práctica no la vamos a poder hacer en directo porque estamos retransmitiéndolo en directo en Zoom a los alumnos, con lo cual después de la clase sí que os pediría a los que estáis haciendo la formación que me reportéis casos que vais a ir tomando con vuestras familias, con vuestros pacientes, etcétera, para ver si habéis interiorizado bien la clase. Yo os daré un protocolo donde vamos a apuntar las características de los pulsos que vamos a buscar. Muy importante, por un lado, porque vamos a saber también a cómo interpretar los pulsos según, ¿vale?, las tensiones, y esto es muy interesante porque nos va a ayudar sobre todo a poder entender los pulsos para poder, de alguna manera, saber qué puntos de acupuntura vamos a utilizar. Entonces creo que eso es una de las cosas fundamentales de la clase de hoy. Entonces, primero que nada, yo sé que a lo largo de la historia siempre se nos ha dicho que la pulsología es un poquito complicada, ¿vale? Y que los pulsos son difíciles de aprender. Bueno, en realidad los pulsos hay que practicarlos, ¿vale? Hay que practicarlos y a través de la práctica uno puede empezar a coger lo que es la maestría a la hora de poder defenderse en esta técnica de evaluación. Tenemos que saber que la medicina china tiene 4 métodos de evaluación: la auscultación, la palpación, la interrogación y la olfacción. Es decir, por un lado interrogamos, eso es la anamnesis. Por otro lado, también olemos la habitación del paciente, olemos ciertas sustancias que nos pueden decir si hay calor, si hay humedad, etcétera. Por otro lado, también observamos. ¿Qué observamos? Observamos la lengua, observamos el color de la cara, podemos observar el color de la piel, la parte de dentro del antebrazo. Todo esto nos va a dar una información sobre el estado del chi del paciente. Y posteriormente, la mayoría de las veces también palpamos. ¿Qué palpamos? Palpamos puntos alarma y puntos Schwann, por ejemplo, los puntos Mo entrales, que son los puntos alarma. Podemos también palpar los puntos Schwann. Con esto vamos a tener una fotografía bioenergética de lo que es lo que le está sucediendo a nuestro paciente. Bien, la pulsología es una técnica muy interesante porque la pulsología lo que va a hacer es completar el análisis, la evaluación de nuestro paciente. Por lo tanto, todo acupuntor tiene que dominar el arte del pulso porque con el pulso lo que estamos es percibiendo el chi. Esto es muy importante porque a través de la percepción del chi nosotros podemos también pensar qué puntos podemos utilizar. Vamos a pensar que yo os voy a enseñar hoy, por ejemplo, cómo podemos detectar si el chi de estómago está muy bajo, que el chi de hígado está muy alto y el chi de corazón está muy bajo, y de alguna manera
Toda esa percepción que os voy a intentar enseñar a lo largo del día de hoy, lo podemos llevar dentro de lo que sería un esquema de los 5 elementos. Y una vez nosotros tenemos ese dibujo energético de nuestro paciente, a partir de ahí podemos desarrollar qué puntos de acupuntura voy a utilizar para poder regular esos vacíos y esas insuficiencias. Esto es súper importante. Los que estuvisteis en la clase anterior de puntos le vais a dar muchísimo más sentido a toda esta información. Esto, de alguna manera, es una práctica de la acupuntura profunda y basada en la tradición. ¿Por qué? Porque a través del pulso yo voy a saber cuál es el estado del chi en el aquí y ahora. Y esto es muy importante también que lo entendamos. ¿Qué estamos midiendo en el pulso? En el pulso lo que estamos midiendo es el chi, o estamos percibiendo el chi. ¿Y qué es el chi? En este sentido, nosotros tenemos que saber que la tradición antigua observaba todo lo que sucedía en la naturaleza y de alguna manera fueron creando todas sus teorías. Ellos se dieron cuenta que un organismo vivo, ya sea el ser humano o ya sea cualquier organismo que tiene vida, tiene una característica fundamental. Esa característica fundamental es que tiene chi, ¿vale? Un momentito. Estaba intentando explicarles algo fundamental. El pulso lo que mide es el chi. Pero la pregunta sería, ¿y qué es el chi? Mucha gente dice que el chi es la energía o cosas de este tipo. En realidad el chi, tenemos que entender que el chi es una observación, es una percepción que nuestros ancestros hacían sobre el fenómeno de estar vivo. Es decir, en la antigüedad ellos sabían que existía una conexión dentro del cuerpo, ¿vale? A nivel vascular, a nivel linfático, a nivel nervioso, aunque ellos no le llamaban de esa manera. Ellos generaron toda una teoría de los meridianos. Se supone que por los meridianos fluía la sue y el chi. Si nosotros observamos los libros antiguos, el Lin Shu, veréis que hablan de que por los meridianos circula la sue y circula el chi. Hay unos meridianos que tienen más sue, hay otros meridianos que tienen más chi. Y cuando analizamos los recorridos de los meridianos, nos daremos cuenta que, por ejemplo, el capítulo 10 del Lin Shu, el capítulo de este libro tan famoso que tengo yo aquí, ¿vale? El libro, el Lin Shu, en el capítulo 10 nos habla de toda la anatomía descriptiva de los meridianos. ¿Qué quiere decir? Ellos hablan de las ramas internas y las ramas externas. Las ramas internas de los meridianos, si las analizamos y vemos sus descripciones, nos daremos cuenta que están hablando de arterias y venas que tienen que ver con los órganos internos. Por ejemplo, el pulmón empieza en las venas mesentéricas inferiores, asciende y se junta con las venas mesentéricas superiores, asciende y se junta con la vena esplénica. De ahí se introduce en el hígado. Del hígado sale y va al corazón. Del corazón sale y va por arteria cardíaca al pulmón. Del pulmón sale y va arteria pulmonar al corazón. Del corazón sale y sale por el callado aórtico. En el callado aórtico se dividen muchas arterias y una de ellas es la arteria subclávica. En la arteria subclávica, aquí, es donde va a salir el punto 1 de pulmón. Y del punto 1 de pulmón va a seguir toda una arteria radial que va a llegar hasta los dedos. De los dedos va a salir la vena que va a volver hacia el corazón. Un meridiano es yang, es arteria, un meridiano es yin, es vena. Hay meridianos que son arterias, hay meridianos que son venas, pero la anatomía de la medicina china los describe siempre a la perfección. Y en la rama externa de todos los meridianos, aparte de ir cada meridiano acompañado a una arteria o a una vena, también va acompañado a un nervio. Mientras que los meridianos, las venas y los meridianos en relación a las venas, hay unos meridianos que son venosos y otros que son arteriales. En relación al sistema nervioso, solamente es el nervio, solamente hay un nervio radial que va información centrífuga y centrípeta. Y cada meridiano tiene un nervio adjunto. Por lo tanto, todos los meridianos forman lo que se llaman paquetes neurovasculares. Esto está descrito en los capítulos antiguos, ¿ok? Y no sé por qué mucha gente ha confundido
la teoría de los meridianos, que son canales energéticos. No, los meridianos son estructuras neuroanatómicas e incluso linfáticas, que también tenemos los meridianos distintos, e incluso tienen que ver también con las capas embrionarias. Bien, esto está muy bien descrito, al igual que el chi. La medicina china dice que por los meridianos circula la sue es la sangre, pero también el chi. ¿Y qué es el chi? Bueno, si vosotros os dais cuenta, cuando nosotros observamos las arterias o las venas, nos daremos cuenta que las arterias y las venas tienen una pulsación, hacen un pum, 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 ¿verdad? Bien, las arterias sobre todo y las venas tienen un retroceso. Ellos se dieron cuenta que el corazón era una bomba, ¿vale?, que hacía que todo se moviera. Ese movimiento es lo que ellos llamaban pulsación. Y esa pulsación era el chi. El chi era la fuerza de vida, no es energía. El término energía es un término que se ha añadido en la actualidad. Ellos, cuando vosotros veáis el símbolo del chi, os daréis cuenta que ellos hablan del grano de arroz, del vapor, de todo ese movimiento que formaba la vida, una especie de chi metabólico. Y hoy sabemos que el chi, hay diferentes tipos de chi, pero que el chi como objetivo final es la vida. Por lo tanto, lo que vamos a nosotros a medir con nuestros dedos es el chi, la vida. Y cómo esa pulsación se está transmitiendo a través de nuestro cuerpo. Cuando el paciente tiene mucho frío, la pulsación se hace más lenta. Cuando tiene mucho calor, la pulsación se hace muy larga. Cuando una persona tiene una hiperactividad simpática, o vamos a decir, un exceso de jam de hígado, veremos que el pulso se hace tenso y largo. Cuando una persona tiene una insuficiencia y una anemia, una debilidad, veremos que el pulso se hace fino, imperceptible. Cuando una persona tiene una infección o tiene humedad interna, veremos que el pulso va a tomar unas características como deslizante, ¿vale?, o resbaladizo, ¿vale? Todo esto es cómo nosotros percibimos ese chi, ese latido en nuestros dedos. Y nuestros dedos tienen que tener una posición concreta, que se llama Kung Wan Chi, que son las 3 posiciones, que es el segmento en la arteria radial que está inervado por un nervio simpático y parasimpático. Y esto es muy importante por la segmentación de las arterias. Ahí es donde los chinos se dieron cuenta que tomando el pulso en diferentes partes del cuerpo se podía obtener una información del estado de la vida del paciente, del chi, de la fuerza de vida, de la pulsación. Entonces nosotros lo que vamos a aprender hoy es a tomar la vida, es decir, la forma de vida que el paciente tiene. Y os voy a enseñar 2 cosas fundamentales. Os voy a enseñar, por un lado, a identificar las formas de los pulsos, que tiene que ver con la teoría de los síndromes de la medicina china. Evidentemente, para entender esa parte, yo entiendo que ustedes que están haciendo una formación continua deben de conocer los síndromes. Evidentemente, no los voy a explicar porque si los explico, pues dedicaría es otra clase más. Yo no tengo ningún problema, hemos hecho muchas masterclass de síndromes, de patrones y de conectómica. Yo no tengo ningún problema en hacer más. El viernes que viene tenemos una masterclass, ¿vale?, de 3 horas sobre terapia zonal. Esa es muy buena para el dolor, la inflamación, el paciente oncológico y las enfermedades quirúrgicas o las cirugías quirúrgicas, que os explicaré cómo funciona esta técnica. Y haré algún vídeo explicándolo. Bueno, entonces, nosotros ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa forma del pulso. Esa va a ser la primera parte. Y luego vamos a aprender también a lo que son las tensiones. Esta parte es importantísima. ¿Por qué? Porque en la primera parte yo os voy a enseñar las formas, vosotros tenéis que conocer los patrones, pero también os voy a enseñar una forma de tomar el pulso que no es necesario que conozcáis los patrones. Es una forma anterior a la toma de formas, a la toma de patrones, que tiene que ver con el chi de cada zan y de cada fu. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a percibir cuánto chi, es decir, cuánta vida,
hay en cada zan y en cada fu. Y más que vida, cuánta pulsación, cuál es su estado vital de cada órgano. Y a través de esta medida vais a hacer un esquema. Vais a poner los datos que vamos a sacar de cada pulso y los vamos a poner en nuestro elemento. Por ejemplo, en el corazón pues ponemos un 8, en el hígado pues ponemos un 5, en el riñón pues ponemos un 8, en el pulmón ponemos un 1. Bueno, pues entonces yo ya sabría que hay órganos en hiperactividad y órganos en hipoactividad, órganos en exceso, órganos en insuficiencia. A partir de esa información, yo lo que haré, evidentemente, va a ser utilizar los puntos Tin, Yong, Yu, Kin, Ho, los puntos Shu antiguos, para poder tonificar o dispersar. Y también, si vinisteis la clase anterior, podremos tonificar el Yin o el Yang. Y esto es fabuloso porque fueron las últimas aportaciones que hicimos en nuestras clases anteriores. Pero hoy a vosotros también os lo voy a explicar en la parte de pulsos. Entonces, vamos a empezar por la primera parte. Vamos a empezar por la parte de los pulsos según sus formas. ¿Ok? Bien, entonces, antes que eso, vamos a aprender cómo ponemos los dedos en el paciente, ¿no? Mirad, vamos a utilizar 3 dedos, ¿vale? Un dedo lo vamos a poner a la altura del 9 de pulmón. Si nosotros ponemos nuestro dedo a la altura del 9 de pulmón, la arteria radial, vamos a percibir enseguida un latido, ¿verdad? Y normalmente está más en la superficie. Si no lo percibimos, podemos apretar un poquito. Pero en el pulmón, que es el chanchao superior, normalmente el pulso está muy elevado. Ahí es normal que todos tengamos pulso e incluso pulso fuerte. De hecho, si aquí no hubiera pulso, eso sería muy malo. Ahora vamos a explicar por qué. Entonces, al poner el índice en la primera parte, ¿vale? Vamos a tener lo que nosotros vamos a llamar el punto, ¿vale? El punto, ¿vale? Me parece que tampoco se está oyendo otra vez. Bueno, pues no sé. Si no se oye, lo siento, pero bueno, aquí luego lo compartiré en las redes por otro lado. Entonces, el primer punto, ¿vale? Es el punto en el 9. Aquí vamos a poner el punto, esto se va a llamar one, primer dedo. A continuación vamos a poner el siguiente dedo, será kun one. Y a continuación vamos a poner el siguiente dedo, chi. Entonces tenemos kun one chi. Son nuestros 3 primeros dedos. El primer dedo está en el 9 de pulmón. Tenemos que dejar caer nuestros dedos suavemente en el brazo del paciente. El paciente tiene que estar cómodo y tiene que estar relajado. No debemos de tomar los pulsos nada más el paciente entre en la consulta. Debemos dejar que el paciente se relaje, se ponga cómodo y nosotros, después de haberles hablado, que el paciente confíe con nosotros, le decimos que por favor nos deje los brazos un momentito, que vamos a tomarle la forma del pulso. No le vamos a tomar la tensión ni le vamos a tomar la presión. Lo digo porque hay personas que cuando les decimos que les vamos a tomar el pulso, se asustan y piensan que van a tener hipertensión o cosas así. No, nosotros decimos, déjame que quiero ver cómo tienes tu fuerza en tu arteria. Entonces, la arteria del paciente, el brazo del paciente, tiene que estar siempre por debajo del corazón del paciente. Es decir, no podemos poner el brazo así, donde el brazo está por encima de mi corazón. Tiene que estar abajo. Entonces, el paciente con el brazo abajo y la mano ligeramente caída, es que yo voy a poner los 3 dedos para medir el pulso. Normalmente los acupuntores usamos esto, que es un cojín cómodo que se pone así para que el paciente pueda dejar caer el brazo de esta manera, ¿vale? Por debajo. Entonces el paciente deja caer el brazo así y si os dais cuenta la arteria se abre. Al abrirse la arteria yo coloco mis 3 deditos aquí y entonces le mido, ¿vale? Le tomo el pulso. Yo dejo caer el primer dedo en los 2 brazos, yo me da los 2 brazos así, ¿vale? Abajo. Y mi primer dedo se pone en el 9 del pulmón.
A continuación dejo caer el siguiente y el siguiente. La distancia que tengo que dejar caer normalmente es una distancia así. Si el paciente es muy alto, mide más de 1,80, tiene el brazo más largo, entonces tengo que separar un poquito los dedos, porque si no los separo, me va a dar siempre un pulso largo, porque voy a tener, luego lo voy a explicar, voy a tener siempre que ajustar mis dedos a la altura del paciente. Otra cosa muy importante para tomar el pulso, aparte que el paciente esté relajado, yo como terapeuta, yo también tengo que estar relajado. Yo tengo que estar en mi centro. Tengo que estar sintiendo mi respiración, porque mi respiración hará que mi pulso también esté lo más reposado posible. Tengo que poner toda mi atención en mi sensación de mis dedos. Al principio, yo os voy a decir una cosa, os voy a ser sincero. Cuando yo empecé a tomar el pulso en los años 90, que a mí me enseñaba mi profesor, yo me acuerdo que pues, no sabía lo que tenía que buscar. Sí que es verdad que yo ahora los explico usando la dualidad yin-yang, que os voy a explicar a lo largo de la clase de hoy, y que para mí es más sencillo de explicar y de entender. A mí me lo explicaron de otra manera y pues me costó mucho de entender. Y bueno, a lo mejor era porque yo no lo entendí bien. No estoy diciendo que mi profesor no me lo explicara bien, sino que yo seguramente me costaba de entender. Pero lo que sí que quiero explicaros es que para tomar el pulso, lo que tenemos que hacer es tomar muchos pulsos, aunque no sepamos qué estamos haciendo. Esto para mí ha sido muy importante. Es decir, yo os voy a enseñar hoy a tomar, a percibir las dualidades, porque creo que es muy fácil poder aprender desde un punto y otro punto, para poder comparar. ¿Vale? Bien, pero realmente el pulso tenemos que hacer sentir nuestros dedos. La mayoría de nosotros los dedos no los utilizamos para nada, o sea, escribimos, hacemos cosas, pero no estamos sintiendo, ¿vale? El tacto fino no lo estamos sintiendo. ¿Por qué? Pues porque no lo hacemos, ¿no? Y entonces, cuando tú, por ejemplo, ves a una persona que es vidente, os daréis cuenta que con los dedos pueden leer los agujeritos que en una página Braille pues pueden ellos estar diferenciando. Cuando tú coges esa página y metes tus dedos, no sientes nada. Dices, pero ¿cómo pueden darse cuenta de que aquí hay 3 puntos y aquí hay uno que sube y uno que baja si yo prácticamente no lo siento? Vale, evidentemente ellos pueden llegar a sentir eso porque están todo el día sintiendo y además son ciegos, con lo cual, como no pueden ver, pues aumentan su percepción visual, su percepción táctil, perdón. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Resulta que cuando yo empecé a tocar pulsos, pues muchas veces pues no sabía diferenciarlos bien, pero llega un momento donde si tocas muchos pulsos, empiezas a ver cosas diferentes. Es decir, empiezas a ver que, uy, este va rápido. Ay, mira, este va más rápido que el que vi ayer o el que he visto antes. Ay, madre mía, este es fuerte. Porque, porque el de antes, que yo toqué al amigo de antes, era más fino, este más fuerte. Es decir, tocando y tocando, empecemos a poder entrenar nuestra percepción en nuestros dedos. Bien, ¿qué sucedió? Sucedió, en mi caso, que yo empecé a tocar el pulso a todo el mundo. Es decir, a mis amigos, a mi familia, a todo el mundo, a mi madre, a mi padre, ven para acá, que te tome el pulso. Y me decían, ¿pero qué estás haciendo? Yo decía, no lo sé muy bien, pero creo que lo tienes largo, creo que lo tienes corto, creo que lo tienes superficial, pero no me hagas caso. Y yo lo que hacía era simplemente empezar a tocar. Luego, cuando empecé con los pacientes, evidentemente, ya, vamos a decir, que ya no estaba jugando, ya tenía mi hoja clínica, tenía los datos, tocaba los pulsos y empezaba a intentar entender cómo la hoja clínica se ajustaba al pulso. Y luego un día, no sé cuándo,
pues surgió el milagro que yo quiero que a todos vosotros os surja. ¿Y cuál fue ese milagro? Ese milagro fue que los pulsos los entendía, los sentía. Y no me expliquéis por qué, pero yo ya tocaba el pulso y decía, este es largo, este es corto. ¿Y por qué sé? Porque luego tenía compañeros que me decían, ¿qué pulso es aquí? Yo digo, este es corto, pero yo no lo noto corto. Yo decía, pon el dedo, míralo. Pero es que, ¿cómo lo sabes? Digo, porque mira, no me cubre los 3 dedos, entonces es corto. Ay, sí, es verdad, pero... Y llega un momento donde de alguna manera aprendes a sentirlos. Y para mí eso fue fundamental para poder entender la medicina oriental, ¿vale? Entonces, cuando yo manejaba a mis pacientes, digo manejaba porque en la actualidad, en el 2013, dejé la clínica. ¿Por qué dejé la clínica? Pues evidentemente porque me dediqué a investigar y a poder desarrollar teoría, que es lo que hago en la actualidad. Pero eso no quita que yo siga practicando. No en lo que es clínica directa con pacientes, pero sí con pacientes, amigos y todo el mundo que viene aquí a que le haga de todo. Entonces, esta pulsación, esta técnica, nos va a ayudar sobre todo a cuadrar la hoja clínica y sobre todo a saber si tu sospecha de que el paciente tiene un exceso de hígado se corrobora con el pulso, porque se tiene que corroborar. Y si no se corrobora, te ayudará a entender en qué te estás equivocando. Pero sobre todo, y más importante, es que a ti, a través de ese diagnóstico, esa evaluación del patrón y el pulso, aplicarás una técnica de acupuntura que tienes que hacer correctamente. Y entonces el pulso tiene que volverse a un equilibrio. Tiene que volverse a que el Kung Wan Chi, dentro de las 3 profundidades, esté en el medio de una forma que te voy a explicar ahora. Y ese va a ser el objetivo de la clase de hoy, introducir toda esta información en vuestra cabeza. Entonces, lo dicho, ¿cómo tomamos el pulso? El pulso. ICVI, Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas.